unidos por una vanguardia, es el porque nos lleva al poder. Los obreros al poder, campesinos al poder, los obreros al poder, campesinos al poder. Desde el fondo del pueblo ha surgido una voz de justicia social. Son los pueblos del mundo que avanzan, como ejemplo tienen al Vietnam. Por los campos, caminos y pueblos, ya se ven las banderas surgir. Son banderas con el rojo y blanco, proletarios del mundo triunfal. Los obreros al poder, campesinos al poder, los obreros al poder, campesinos al poder. No es extraño el hombre que lucha por unir a la clase social, que destruye el poder de los ricos, que nos roban a diario el pan. En la lucha contamos ahora, a burgueses les toca sufrir, porque estamos seguros del triunfo, con nuestra victoria final. Los obreros al poder, campesinos al poder, los obreros al poder, campesinos al poder, los obreros al poder, los obreros al poder, los obreros al poder, los obreros al poder. Masas es el órgano del Comité Central del Partido Obrero Revolucionario y actualmente se encuentra en su número 651. Son 25 años que Masas viene orientando la lucha de los explotados contra la burguesía y el imperialismo. 25 años que viene forjando y organizando el instrumento revolucionario del proletariado, su partido de vanguardia, que es carne de la carne del proletariado boliviano. En sus páginas se registran la vida, las convulsiones, las oscilaciones, las derrotas y las victorias tanto del POR como la clase obrera y las masas. El primer número de Masas apareció el 31 de octubre de 1954. Fue la palanca poderosa que impidió la liquidación del partido por los pablistas, permitió la organización del núcleo trotskista que defendía el programa revolucionario y orientó a las masas en cuanto a la perspectiva del nacionalismo de contenido burgués. Inicialmente apareció como publicación mensual, en formato de 16 como ahora. Era un periódico esencialmente teórico destinado a la militancia y a la avanzada obrera. Ya desde sus primeros números, la policía persiguió e incautó el periódico revolucionario. A partir del número 9 y hasta el 24, salió en formato tabloide y quincenalmente. Tomó un carácter más agitativo por la modificación de la situación política, agitación obrera contra el gobierno movimentista a raíz de la estabilización. Posteriormente es nuevamente incautado por la policía, hecho que se repetirá continuamente en el futuro. Después del golpe gorila de agosto de 1971, Masas se edita en Santiago de Chile y vuelve a tener un contenido teórico, con el objetivo de armar ideológicamente al partido y hacer un balance autocrítico de la experiencia vivida. Ingresaba a Bolivia recorriendo múltiples caminos. Apareció en el exilio desde el número 400 al 426, en septiembre de 1971 hasta marzo de 1973. Durante la lucha fraccional de 1974 y 75, constituyó nuevamente un valioso instrumento de defensa del programa revolucionario y de orientación de las masas. Es notable no solamente su larga vida, sino también su aparición regular, única manera de calar hondo en los medios obreros. Seguramente lo más remarcable del periódico consiste en el estilo particular que ha logrado desarrollar con miras a ser leído y asimilado por los obreros. En Masas se encuentran las grandes batallas ideológicas libradas contra el nacionalismo,
contra las desviaciones foquistas, contra la izquierda nacional y contra el gorilismo. El POR se funda en junio de 1935 en el Congreso de Córdoba, en la Argentina, cuando se produce la fusión de la izquierda boliviana de Aguirre con el grupo Tupac Amaru de Maró. El pensamiento de José Aguirre, fundador del POR, expresó ideas que en su época no fueron comprendidas, pero que señalaban el camino correcto que debía seguir la clase obrera frente a los gobiernos militares que vinieron después de la Guerra del Chaco. La primera escisión del partido se produce en 1938. Aguirre sostenía que el POR debía ser la vanguardia del proletariado y que debía llevar al país a la victoria socialista. Maró, que fue expulsado, fundó el PSOB con la idea de estructurar un partido sin fronteras ideológicas, supuestamente adaptado al atraso político del país. Maró terminaría como servidor de la rosca y el PSOB desaparecería por completo de la política nacional. Después de la muerte de Aguirre, Huarqui redacta el primer programa del POR, que en realidad solo repite generalidades del marxismo. Entre 1938 y 1942, el POR es un grupo de intelectuales desligados de las masas que instalan su sede en la ciudad de Cochabamba. Recién en 1942 se inicia el trabajo de penetración en las masas, especialmente en el sector obrero, con el traslado de militantes a La Paz y Oruro. En enero de 1946, el partido señala la necesidad de salir a las calles y llevar el programa trotskista hasta las masas. Ya entonces se designa a Guillermo Lora como su secretario general. En 1946 se efectúa el tercer Congreso Minero, donde el POR es la corriente de mayor influencia que llega a derrotar las posiciones de los seguidores del MNR. Este Congreso indicaba el desplazamiento de las masas a posiciones de izquierda y la tendencia dirigida por el POR hacia la superación del nacionalismo de Villarruel. El tercer Congreso Minero fue además el antecedente inmediato de la aprobación de la tesis de Pulacayo, pues entonces se habló ya de la escala móvil de salarios, del control obrero, de las milicias obreras y de otras conquistas que habrían de formar parte de la célebre tesis. Sin embargo, esta tendencia hacia la superación del nacionalismo sería truncada por la contrarrevolución del 21 de julio y la muerte de Villarruel. La radicalización de los mineros y su repudio al gobierno de la rosca que se instaura luego del 21 de julio permitieron la aprobación de la tesis de Pulacayo presentada por el POR. La tesis de Pulacayo, inspirada en la Revolución Permanente y en el programa de transición de Trotsky, marcó la cúspide de la evolución política del proletariado latinoamericano. La tesis señalaba la estrategia de la clase obrera, que era y es la toma del poder a través de la alianza obrero-campesina, para cumplir las tareas democrático-burguesas y transformarlas en socialistas. En 1947, el Partido Obrero Revolucionario y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia forman el bloque minero parlamentario que envía al Parlamento a un equipo de diputados que convierten ese lugar en una tribuna revolucionaria de organización y denuncia, hasta que sus integrantes son perseguidos y exiliados. Paralelamente, en el sexenio se produce el fortalecimiento del MNR, mientras que en el Partido Obrero Revolucionario empiezan a surgir tendencias nacionalistas que obstaculizan el trabajo en el seno de las masas. El triunfo del MNR, el 52, marca el inicio de la lucha del POR contra los gobiernos MNRistas y es la prueba de fuego que señala la validez del programa del POR a medida que el nacionalismo va demostrando su incapacidad para sacar al país del atraso. En el 10º Congreso del POR, realizado en 1953, se fija una clara línea contra las desviaciones nacionalistas que incluso a nivel internacional empiezan a minar al trotskismo con el nombre de pablismo. El 10º Congreso señala con gran precisión
que el MNR terminaría como aliado del imperialismo y que no cumpliría con las aspiraciones de los obreros. En ese congreso, el POR se propone ayudar a las masas, entonces encandiladas por el MNR, a superar el nacionalismo. En 1964 cae el MNR y Barrientos se hace cargo del poder. Su gobierno se caracteriza por ser enemigo de la clase obrera y como tal masacra al proletariado. El POR crea los comités sindicales clandestinos bajo la dirección de César Lora y de Isaac Camacho. El régimen de Barrientos persigue implacablemente a estos dos dirigentes poristas hasta asesinarlos. Por la muerte de un obrero, Dinerito llora por la muerte de un obrero. Ese ha sido César Lora, asesinado en San Pedro. Ese ha sido César Lora, asesinado en San Pedro. Para el minero no hay justicia, para el minero no hay perdón. Para el minero no hay justicia, para el minero no hay perdón. Más tratan de aplastarnos, capitalistas sin vergüenza. Más bien tratan de aplastarnos, capitalistas sin vergüenza. Esta muerte vengaremos con el fusil en la mano, aunque no quieran los gorilas. Esta muerte vengaremos, aunque no quieran los gorilas. Esta muerte vengaremos. Ay, 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 este ha sido César Lora, asesinado en San Pedro. Este ha sido César Lora, asesinado en San Pedro. El cuarto Congreso de la COP adopta un documento que marca el reencuentro con la tesis de Pulacayo. La tesis de la COP señala la superación del nacionalismo burgués y la incapacidad de la burguesía en los países atrasados para cumplir las tareas democrático-burguesas, lo que permite al proletariado llegar al poder. Durante el régimen de Obando, los aprestos golpistas del fascista Rogelio Miranda llevan a la COP a formar el comando político de la clase trabajadora y del pueblo. En estas circunstancias, la huelga general decretada por la COP permite que el fascismo sea derrotado y posibilita que Torres asuma la presidencia. El gobierno de Torres es presionado desde sus inicios por las masas en ascenso y por la derecha de las Fuerzas Armadas. Torres intenta conquistar al comando político ofreciendo a sus miembros incluso el 50% de los ministerios. El POR lucha por salvar la independencia política del proletariado y evita la colaboración con el régimen que no era de la clase obrera. Varias organizaciones de izquierda presionaron en todo momento por la colaboración con Torres. Ante esto, se plantea la organización de la Asamblea Popular, el primer soviet de América Latina, que proclama la revolución proletaria. La constitución de la Asamblea Popular fue formulada por el POR. En febrero de 1971, el comando político aprueba un documento titulado Bases Constitutivas de la Asamblea Popular, que sintetiza la posición política del POR. De esta forma, la Asamblea Popular surge como un órgano de poder de las masas, dirigido por el proletariado y nítidamente diferenciado del gobierno nacionalista de Torres.
La Asamblea Popular surge como un soviet. Su capacidad de dirigir y de ser obedecido por las masas la convierte en un organismo que establece la dualidad de poderes con referencia al gobierno. La convocatoria a la primera reunión de la Asamblea Popular indicaba: por declaración de febrero de 1971, el Comando Político del Pueblo se ha transformado en Asamblea Popular, como órgano de poder de la clase obrera y de las masas bolivianas, dando así expresión organizativa y política a las tendencias revolucionarias más profundas y poderosas que se agitan y desarrollan en el seno del pueblo. La Asamblea Popular es un frente antiimperialista revolucionario dirigido por la clase obrera. Por sus objetivos y estructura, está llamada a garantizar el triunfo de la revolución boliviana y su entroncamiento con el socialismo. La Asamblea Popular planteó el control de los mineros de la minería estatizada, lo que significaba el control de los obreros en el núcleo fundamental de la economía nacional. Así se buscaba lograr que los explotados se plantearan con mayor claridad el problema de la toma del poder y se buscaba que el país se coloque detrás de la Asamblea Popular. El segundo periodo de sesiones de la Asamblea Popular buscaba la estatización de los medios de producción, pero a través de la clase obrera en el poder. En estas circunstancias se produce el golpe fascista del 21 de agosto de 1971, que aplasta física y políticamente a la ultraizquierda pequeño burguesa, pero no así a la clase obrera. En noviembre de 1971 se forma el FRA con la participación de todos los partidos políticos que se reclaman de la izquierda. En el FRA, toda la gama de posiciones de izquierda se subordina a la táctica y estrategia trotskistas, es decir, a la dirección del proletariado. La estructuración del FRA debía significar el fortalecimiento de la clase obrera por encima de las otras clases sociales. Significaba además la plasmación frentista del tipo de revolución que el POR ve factible para Bolivia, y es aquella en la que la revolución no es obra del proletariado aislado, sino de toda la nación oprimida, dirigida por la clase obrera. En 1976 se aprueban los nuevos estatutos del POR y se actualiza su programa como el mejor resumen de las experiencias más importantes del partido y la clase obrera, y como el documento que señala el camino a seguir para la toma del poder por el proletariado. El POR, ahora como en todo momento, lucha por su fortalecimiento porque sabe que de su fortaleza depende el triunfo de la revolución proletaria y el triunfo del trotskismo a nivel internacional. Son los pobres con la clase obrera los que cumplen la clara misión de decir al conjunto del pueblo que hagamos la revolución. No habrá vallas, ni ríos, ni puertas que el obrero no pueda cruzar. Conducidos por una vanguardia, es el POR que nos lleva al poder. Los obreros al poder, campesinos al poder. Los obreros al poder, campesinos al poder. Hay que repudiar la farsa electoral. Las elecciones del 1 de julio tendrán más de farsa que de democráticas. La mayoría campesina sigue siendo tratada como ciudadanía de segunda clase. Sus votos se negocian, se compran y se manipulean conforme al poderío de los bandos burgueses contendientes. Pero hay algo más grave. El futuro gobierno civil y constitucional, nacido de elecciones amañadas conforme a los intereses de la clase dominante, no será más que la cobertura popular del poder militar actuando entre bambalinas. Se ha revelado que estaría firmado un convenio para que el futuro gobierno permita que las decisiones políticas últimas permanezcan en manos castrenses. Habría injerencia militar en la selección de los gabinetes y todas las medidas fundamentales pasarían por la censura castrense. Hay que repudiar con energía la farsa electoral mediante el voto en blanco. ¿Cómo votar en blanco? De acuerdo a la ley electoral, basta que se introduzca la papeleta sin marca alguna, un papel en blanco o simplemente un sobre vacío.
¿Saldrán o no las tropas del Ejército de las Minas? El Partido Obrero Revolucionario ha conminado a todos los demócratas que hoy participan en las elecciones a tomar medidas drásticas como la abstención de las elecciones en caso de continuar las tropas del Ejército en las minas. Los demócratas se negaron a tomar ninguna medida de hecho y han adoptado una actitud cómplice con el gobierno para permitir que sigan existiendo campos de concentración en Bolivia. La UDP y Paz Estenssoro, en la entrevista con las Fuerzas Armadas, se han comprometido a no demandar el retiro de las tropas del ejército. Repudie la farsa de las elecciones democráticas en un país convertido en un campo de concentración. Vote en blanco. Solo la movilización de las masas podrá lograr la expulsión de las tropas del Ejército de las Minas. El Partido Obrero Revolucionario llama a la ciudadanía a votar en blanco contra el fascismo gorila y golpista, Banzer y Bernal, contra los frentes burgueses y proimperialistas, UDP y Alianza de Paz Estenssoro, contra la izquierda electorera y oportunista, adorno de la farsa electoral, Partido Socialista y Vanguardia Obrera, contra las elecciones amañadas para permitir la victoria de un gobierno burgués que desarrollará una política entreguista frente al imperialismo y represiva frente a la clase obrera y los explotados. El voto en blanco da contenido político al abstencionismo, que significa votar por el programa del Partido Obrero Revolucionario. Significa apoyar la revolución y dictadura proletarias, la Alianza Obrera Campesina, el retiro de las tropas del Ejército de las Minas y del Agro, la acción directa de las masas contra el cretinismo parlamentario, la autonomía universitaria y el cogobierno paritario docente-estudiantil. ¿Qué es y qué quiere el Partido Obrero Revolucionario? El POR es la vanguardia revolucionaria de la clase obrera y es la expresión más elevada de su conciencia clasista. Propugna la revolución y dictadura proletarias. La revolución será protagonizada por toda la nación oprimida, obreros, campesinos, pequeña burguesía y todos los explotados bajo la dirección política de la clase obrera. Los métodos que utilizan son los de la revolución proletaria, acción directa y movilización de las masas. La táctica que emplea es el frente antiimperialista, que permitirá que el proletariado se convierta en el caudillo de la nación oprimida. La dictadura del proletariado cumplirá a plenitud las tareas democráticas, burguesas o nacionales, transformándolas en socialistas. El proceso interno de la revolución no se detendrá hasta tanto no se liquiden todas las formas de opresión clasista. La revolución, que comenzará en las fronteras nacionales, se proyectará internacionalmente a fin de resolver sus más agudos problemas, como el de la mediterraneidad, por ejemplo. La liberación nacional se efectivizará en el marco de los Estados Unidos socialistas de América Latina. ¿Quién puede ser militante del Partido Obrero Revolucionario? El que está de acuerdo con su programa y estatutos, el que milita diaria y disciplinadamente en una de sus células, el que cotiza regularmente conforme a sus ingresos. Explotado, ingresa al Partido Obrero Revolucionario para luchar contra la rosca y los yanquis, para liberarte y construir una sociedad en que tus hijos y tu mujer serán libres y felices. Estos son tus enemigos: el patrón, el ejército, los conspiradores de bota y sable, los yanquis, la rosca, los vendepatrias, los que entregan las riquezas a los gringos. Obrero, para derrotar a tus enemigos, ingresa al POR. El partido es la escuela donde se forman los profesionales del oficio más difícil y trascendental de nuestra época convulsionada: ser revolucionario. El partido solo permite la entrega entera y definitiva a la causa revolucionaria. Repudia las aproximaciones a medias, repudia a quienes le ceden solo a retazos sus energías. El revolucionario no es únicamente el mejor provisto de los elementos de la teoría marxista, sino aquel que posee la suficiente valentía física para hacer frente a los obstáculos y peligros que supone la lucha política. Obrero, campesino, universitario, elévate a la militancia, ingresa al Partido Obrero Revolucionario. Táctica electoral del POR. El POR no es electoralista, es revolucionario. Sin embargo, en algunas condiciones puede emplear el método del parlamentarismo para combatir el cretinismo parlamentario, que cree que todos los problemas serán resueltos mediante la papeleta electoral. El POR tampoco es democrático, porque busca consumar la revolución y dictadura proletarias. Sin embargo,
lucha por lograr la vigencia de las garantías constitucionales. Se diferencia de los capituladores porque plantea estas reivindicaciones como puente para ayudar a las masas para tomar el poder. Actualmente, el POR participa activamente en el proceso electoral, dando un contenido político a la fuerte tendencia de repudio a las elecciones y a los frentes burgueses. Las elecciones del 1 de julio no solucionarán la crisis económica. Los demócratas que candidatean en las elecciones dejan entender en su propaganda que las elecciones solucionarán el permanente alza del costo de la vida. Las elecciones no solucionarán este problema. Los salarios seguirán siendo pequeños y cada vez más pequeños frente a los precios que suben cada día. La única salida que tienen los explotados para combatir el alza del costo de vida es la movilización y la acción directa. Solo alcanzaremos un sustantivo aumento salarial con una huelga indefinida que abarque a todos los sectores de los explotados. Lo que ahora corresponde es preparar esa huelga para alcanzar el aumento general de sueldos y salarios y la escala móvil. Esto para contrarrestar la inflación. ¿Los explotados deben amarrar sus cinturones frente a la crisis económica? La burguesía y el imperialismo pretenden culpar a los explotados de la crisis económica que empezamos a vivir. Sostienen, por ejemplo, que los mineros son culpables del descalabro de la Comibol porque roban el mineral. Nada más falso. Son la burguesía parásita y el imperialismo saqueador los causantes de la crisis. Deben desaparecer porque son incapaces de dar de comer a los explotados. No debemos escuchar ningún canto de sirena de los explotadores. Hay que preparar la batalla por el aumento general de sueldos y salarios y la escala móvil. Hay que preparar la huelga general e indefinida. Todos los sectores deben aglutinarse en torno al pliego único aprobado en el 5º Congreso de la COP. Hay que vencer la resistencia de la burocracia sindical y luchar por el salario básico de 5.000 pesos mensual. ¿El voto en blanco ayuda a la derecha? En las elecciones, la derecha o la burguesía tienen 4 candidatos diferentes, 2 de corte fascista, Banzer y Bernal, y 2 de corte democratizante, Paz Estenssoro y Siles Suazo. La derecha busca afanosamente el voto de los explotados. El voto en blanco es un repudio a esta burguesía que pretende legalizar su dominación y su explotación apoyada en el voto de los explotados. El voto en blanco es un repudio al carnaval electoralero que no solucionará ningún problema esencial de los explotados. ¿Los votos en blanco se acumulan a la fórmula ganadora? Los candidatos burgueses y los izquierdistas electoreros han hecho correr el rumor de que el voto en blanco ayuda al candidato ganador. Nada más falso. Lo que temen estos señores es que el voto en blanco sea demasiado abultado. La Corte Nacional Electoral ha aclarado públicamente por radio y televisión de que estos rumores son falsos. Vota en blanco repudiando las elecciones amañadas y los candidatos burgueses y no te dejes engañar por estos rumores interesados. El pueblo boliviano tiene memoria. El Partido Obrero Revolucionario, al llamar a votar en blanco, apela a la memoria de los explotados bolivianos, que ya conocen lo que puede dar cada uno de los candidatos burgueses y militares fascistas. Banzer y su colaborador Bernal han masacrado a obreros, campesinos y estudiantes. Han sometido a la más cruel explotación a los bolivianos. Han pretendido regalar ricos territorios bolivianos al carnicero Pinochet. Han encadenado al país con una deuda nunca igualada en toda la historia boliviana. Los movimentistas Paz y Siles han mostrado lo que pueden hacer. Paz Estenssoro ha ayudado al golpe de Banzer en 1971 y cogobernó 3 años al servicio del fascismo. Siles Suazo, a su turno, ayudó a encaramarse en el poder al gorila Barrientos. Ambos masacraron a obreros y campesinos. Recuérdese la masacre de Huanuni en el gobierno de Siles y la masacre de Sora Sora en el gobierno de Paz. Entregaron completamente el país al imperialismo norteamericano. Código de petróleo, estabilización monetaria impuesta por el Fondo Monetario Internacional y que descargaba la crisis económica sobre los hombros de los explotados. Reestructuración del ejército controlado por el imperialismo, de cuyas entrañas surgió el gorilismo barrientista y banzerista. Ambos robaron de las arcas gubernamentales, ambos
sumieron en la explotación y el hambre a los bolivianos. Obrero y campesino, no te dejes engañar. Recuerda el pasado y vota en blanco. Quiroga Santa Cruz, alternativa socialista o adorno de la farsa y carnaval electorero. En el pasado ya fue un adorno socialista de un gobierno burgués. Hoy sostiene que su función de adorno izquierdista del presidente Obando, masacrador de San Juan, fue positiva. También sostiene que hoy de adorno socialista de la farsa electoral puede cumplir un buen papel. Ha indicado que hay imparcialidad en las Fuerzas Armadas y sirve excelentemente a la burguesía para convalidar las elecciones amañadas por la clase dominante para perpetuar el régimen burgués. Ha declarado que las elecciones son la única fuente de poder del pueblo. Es electorero, no es revolucionario. La papeleta electoral no liberará a los explotados. Solo la acción directa, la insurrección de los explotados puede llevar a la victoria. Contra la izquierda electorera, claudicante y oportunista, vota en blanco. Masas cumple 25 años como un periódico al servicio de la revolución. En estos 25 años, Masas ha orientado a la clase obrera y al país todo en los momentos de ascenso y de triunfo de la clase obrera y en los momentos de reflujo y aislamiento. Ha sabido vencer los obstáculos levantados por la represión. Ha salido a la luz en el exilio y la sencilla edición mimeografiada, obligado a la cautela, pero desafiando los peligros de la clandestinidad. Por eso, más que ningún otro periódico, los 25 años de Masas merecen un homenaje por la constancia, la valentía y la justeza política que significa su trayectoria. El número 1 de Masas aparece en noviembre de 1954, coincidiendo con el primer congreso de la COP. Nace como un instrumento teórico de defensa del programa del POR ante la crisis surgida por obra de las tendencias nacionalistas que aparecen dentro del partido. Masas, que estaba dedicada a los militantes y a núcleos de avanzada de los obreros, sale como un periódico público sencillo, pero destinado a cumplir una gran labor de orientación política. Masas constituye el elemento básico que permite a los revolucionarios forjar y modelar un partido bolchevique dentro del marco programático trotskista. Es un organizador y orientador político de primera calidad.